¡Hola! Ponte cómodo y prepárate para un viaje emocionante. Esta es una nueva y cautivadora historia personal. Disfruta escuchándola. María entró en el portal del edificio. Su único deseo después de un largo día de trabajo era descansar. Al acercarse a la puerta de su piso, notó un anuncio pegado en la puerta. En una hoja amarillenta de papel había escritas unas palabras en una extraña combinación. Podría haber abierto la puerta y entrar, pero no pudo evitar leer esas palabras 2 veces, intentando comprender su significado. Encogió los hombros, sin entender nada, y decidió intentar arrancar el papel. Pero no lo logró. ¡Qué tontería!, murmuró. Pensando que lo resolvería más tarde, María entró en casa y decidió preparar la cena. Al vaciar los productos de la bolsa, sintió un fuerte dolor de cabeza. La molestia se intensificaba cada vez más. Tomó una pastilla y se tumbó en el sofá. Sin darse cuenta, se quedó dormida. Despertó al sentir que su hijo, Diego, la sacudía suavemente. «Mamá, ¿qué pasa? Llegué del entrenamiento, no hay cena. Y tú estás dormida gritando cosas, como si los demonios te persiguieran en un sueño». María no entendía qué ocurría. Parecía que solo había cerrado los ojos por un instante, pero ya habían pasado más de 2 horas. Recuperándose un poco, volvió a sentir un dolor de cabeza intenso. «Diego, creo que hoy hay tormentas magnéticas en el sol. Me duele muchísimo la cabeza. ¿Te parece si cenamos unos bocadillos? No tengo fuerzas». «Está bien, mamá, descansa». «Hijo, ¿puedes coger una esponja y un cuchillo para quitar un anuncio raro que hay en nuestra puerta?» Me rompí una uña tratando de arrancarlo. «Mamá, ahí no hay nada. Seguro lo soñaste». María se levantó del sofá y salió al pasillo. «¡Qué raro! De verdad no hay nada. Pero estoy segura de que había un anuncio en un papel muy viejo». Sin ganas de seguir pensando en ello, María volvió a su piso, puso el despertador y se acostó a dormir. Se despertó a mitad de la noche con una sensación de terror. Había oscuridad total, pero sentía que algo estaba allí, en la penumbra. El miedo paralizó su cuerpo, impidiéndole moverse. Quiso gritar y llamar a su hijo, pero se dio cuenta de que abría la boca y no salía ningún sonido. Lo que pasó después no lo entendió, pero despertó a la mañana siguiente, tratando de discernir si había sido un sueño o realidad. El dolor de cabeza había desaparecido. María preparó un tazón de avena para su hijo, tomó una taza de café y salió corriendo al trabajo. Durante el almuerzo, empezó a sentirse mal y se dio cuenta de que tenía fiebre. Mirando el termómetro, se sorprendió. «¿Cómo puede ser? Hace 1 hora estaba bien y ahora tengo 39 grados de fiebre». Su jefa, algo molesta, refunfuñó sobre la carga de trabajo, pero finalmente le dijo que se fuera a descansar. María llamó a un taxi y regresó a casa. Empacó algunas cosas y pidió una ambulancia. ¿Está de acuerdo con la hospitalización? Entonces prepare sus cosas. María llamó a su amiga. «Carmen, no sé qué hacer. Creo que tengo un virus. La cabeza me estalla, los huesos me duelen y tengo casi 40 grados de fiebre. Los médicos me sugirieron hospitalización, pero no sé qué hacer. Me da miedo dejar a Diego solo. ¿Podrías quedarte en mi casa unos días?» «María, claro que sí. No te preocupes por nada. Cuídate». En el hospital le hicieron análisis de rutina, le administraron una inyección para bajar la fiebre, y María se quedó dormida. Se despertó con un grito que ella misma dio. Una enfermera entró corriendo a la habitación. «Señora, ¿qué le pasa? Ha despertado a toda la planta con sus gritos». María miró a su alrededor. Un par de señoras mayores que compartían la habitación con ella la observaban con miedo. «Perdón, creo que fue una pesadilla». María se dio cuenta de que no recordaba el sueño.
pero pensó que se trataba de un mal sueño provocado por la fiebre alta. En medio de la noche, con dificultad, llegó al puesto de enfermería. Temblaba de fiebre y sus labios estaban resecos. Por favor, pónganme otra inyección para la fiebre. Siento que, si no lo hacen, mi sangre va a hervir. La enfermera le tomó la temperatura. Más de 39 grados. Los días pasaban, pero el tratamiento indicado por los médicos no daba resultados. María se sentía tan mal que deseaba dormir y no despertar. Todo su cuerpo dolía. Incluso el más leve roce con la piel era insoportable. Habían pasado 5 días desde que María ingresó al hospital, pero su estado seguía empeorando. El médico se encogía de hombros y consultaba con sus colegas, intentando dar con un diagnóstico. Parecía que el cuerpo de María había colapsado por completo. Ya no podía levantarse de la cama y pasaba la mayor parte del día en un estado febril, al borde del delirio. Una tarde, un anciano entró en la habitación de María. Se acercó a su cama, se sentó en una silla cercana y la observó en silencio. Las otras pacientes, que acababan de regresar de una terapia, lo miraron con curiosidad. ¿Es usted un familiar suyo? ¿Qué hace aquí?, preguntaron. El hombre no respondió. Seguía mirando a María con atención. Luego le tomó la mano y María abrió los ojos. ¿Me escuchas?, preguntó el anciano. María asintió con la cabeza. Tienes algo encima, hija, una maldición. Se siente a metros de distancia. Si no la quitamos, no llegarás a vivir una semana. Te consumirás. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó María débilmente. El anciano se levantó y, murmurando algo para sí mismo, salió de la habitación. «Tú no tienes que hacer nada, yo me encargaré». María cerró los ojos y volvió a quedarse dormida. Las compañeras de cuarto se miraron entre sí y se llevaron un dedo a la sien, indicando que el hombre estaba loco. ¡Qué personaje más raro! El anciano volvió temprano a la mañana siguiente. Traía consigo una botella de agua y un pedazo de papel. María parecía estar esperándolo. Las compañeras de habitación se mostraron molestas. «¿Qué quiere ahora? Aquí estamos enfermas, y usted viene con sus cosas». El anciano ignoró los murmullos de las mujeres. «Vístete y vuelve a casa. Aquí no podrán ayudarte. Cuando llegues, enciende una vela de iglesia, lee la oración que te he escrito en este papel y bebe pequeños sorbos de agua de esta botella. Divide el agua para que te dure todo el día. Quien te haya hecho este mal pronto dará señales de su presencia. Vendrá a tu casa, pero no le abras la puerta ni dejes que cruce el umbral, sin importar lo que te diga. Tienes que pasar un día entero sola en tu apartamento». «Pero tengo un hijo adolescente. ¿Qué hago con él?». «Manda al chico con su abuela. Ella no quiere saber nada ni de él ni de mí después de que me separé de su hijo. Nos odia. Llámala y pídele que lo recoja de la escuela. No te dirá que no. Confía en mí. Te sentirás muy mal. Parecerá que tus huesos se rompen y sentirás un fuego ardiendo dentro de ti. Pero si haces todo como te he dicho, el mal regresará a quien te lo lanzó. Lo más probable es que esa persona muera, pero se lo merece». María se levantó y salió de la habitación. No entendía por qué, pero confiaba ciegamente en ese extraño anciano. La enfermera la llamó desde el pasillo. «Señora, ¿a dónde va? Regrese a su cama. El médico pasará en su ronda en breve». Pero María no se detuvo. No recogió sus cosas. Salió del hospital en bata y empezó a caminar por las calles. Se sentía tan mal que no le importaba cómo se veía. Por suerte, tenía el móvil en el bolsillo. Con él pagó un taxi. Durante el trayecto, hizo una parada en la iglesia para comprar una vela. Su hijo, Diego, estaba en casa y se sorprendió al ver a su madre regresar en ese estado. «Mamá, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás vestida así?». «Hijo,
Las preguntas después, por favor. María se encerró en su habitación, se sentó en la cama y miró su móvil. Le costaba decidirse a llamar a su exsuegra. Culpa y resentimiento llenaban su corazón. La consideraba responsable de la ruptura de su matrimonio, de que su exmarido no tuviera contacto ni con ella ni con Diego. Recordó con horror cómo, junto con su exesposo, esa mujer luchó por cada bien material tras la separación: vajilla, ropa de cama, incluso las conservas del sótano. María la había odiado profundamente y sabía que el sentimiento era mutuo. Pero ahora confiaba ciegamente en las palabras de aquel anciano. Sentía que él era su única esperanza. La exsuegra respondió al teléfono rápidamente, aunque la conversación fue difícil al principio. «Hola, señora Isabel. ¿Cómo está?» «Todo bien. Me alegra que me llames. ¿Cómo está Diego?» «Señora Isabel, por favor, no me pregunte nada. Es importante. ¿Podría Diego quedarse con usted un par de días e ir desde su casa a la escuela?» «Por supuesto. Su abuelo y yo podemos pasar a buscarlo. Seguro que ya ni se acuerda de nosotros, ¿no?» María apenas podía mantenerse en pie. Sentía como las fuerzas la abandonaban con cada minuto que pasaba. Sacó a Diego a la calle y se lo entregó a su exsuegra antes de regresar al apartamento. Exhausta, sacó el papel que el anciano había escrito con una letra casi ilegible. Encendió la vela, colocó la botella de agua en la mesa y comenzó el ritual. Siguió cada instrucción tal y como él le había dicho. En un momento, sintió una presencia en la habitación. Miró alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, su cuerpo alternaba entre un calor sofocante y un frío intenso. María continuó recitando la oración en voz alta. Cuanto más miedo sentía, más fuerte pronunciaba las palabras, buscando protección en ellas. De repente, escuchó una voz. No era la suya. Alguien hablaba a través de ella, intercalando palabras entre los versos de la oración. El sonido provenía de dentro de su propio cuerpo. Llamaron a la puerta. María miró el reloj. Ya era cerca de la medianoche. Caminó con pasos silenciosos hacia la puerta y miró por la mirilla. Era su vecina del piso de arriba. La mujer parecía sentir la presencia de María al otro lado. «María, por favor, ayúdame». Me subió la presión. El teléfono no funciona y necesito llamar a emergencias. En casa no puedo porque mi hijo está otra vez borracho y dormido. María puso la mano en el picaporte y estaba a punto de abrir, pero de repente recordó las palabras del anciano. La persona que te lanzó el mal vendrá a tu casa. No le abras la puerta ni la dejes entrar, pase lo que pase. Dio unos pasos hacia atrás en puntillas. Volvió a la habitación y comenzó a recitar la oración. De pronto, la vecina empezó a golpear la puerta con una fuerza descomunal. No parecía una anciana enferma, sino alguien con una fuerza sobrehumana. «Abre la puerta. Sé que estás ahí. Ábreme ahora mismo». Los golpes continuaron durante media hora antes de cesar. María suspiró de alivio, pero su tranquilidad no duró mucho. Unos minutos después, oyó golpes en la ventana, un sonido seco y luego el horrible raspado de uñas contra el vidrio. María se quedó paralizada, incapaz de voltear. Vivía en un cuarto piso. Lo que estaba ocurriendo era imposible. Al amanecer, María empezó a sentirse mejor. La fiebre había disminuido y finalmente pudo dormir. Se quedó dormida durante 12 horas. Al despertar, vio una decena de llamadas perdidas de su exsuegra, a quien tenía guardada en el teléfono como bruja. Pero la verdadera bruja no era ella. «María, estaba preocupada por ti. Parecías muy enferma». «No te preocupes por Diego. Está bien. Nos llevamos muy bien». Él y su abuelo fueron al garaje a ver unos aparejos de pesca. Planean ir juntos el fin de semana. María estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta, tratando de entender lo que había pasado.
¿De verdad su vecina le había hecho un hechizo por aquella discusión? Todo había comenzado cuando el hijo de la vecina, borracho, dejó el grifo abierto en el baño, causando una inundación que afectó no solo a María, sino también a los vecinos de abajo. María había intentado resolver el problema de manera amistosa. Solo pague el papel tapiz y la pintura para el techo, y yo haré la reparación yo misma. Pero la vecina, en lugar de agradecer, comenzó a gritarle, diciendo que su vida era muy difícil, que vivía solo con una pensión y mantenía a su hijo alcohólico. Pero eso no es mi problema. Aún no sabes lo que son los problemas, niña. María la había advertido de que si no colaboraba, resolvería el asunto por la vía legal. Al final, el tribunal ordenó que se dedujera una parte de la pensión de la vecina durante 6 meses. Desde entonces, cada vez que se encontraban en el edificio, la vecina escupía al suelo frente a ella y lanzaba amenazas. María pensaba que eran delirios de una anciana, pero al parecer había cumplido con lo prometido. Con el tiempo, la vida de María volvió a la normalidad. Habían pasado más de un mes desde aquel incidente. Una noche, al volver del trabajo, María se detuvo a conversar con una vecina de su planta. Le preguntó por la anciana del piso de arriba, a quien no había visto desde hacía tiempo. «María, ¿no te enteraste?» «¿De qué?» «Pues murió hace como un mes. Salió al mercado y cayó muerta en la calle. Imagínate, su hijo ni siquiera fue a recoger el cuerpo del depósito. Dijo que no tenía dinero para enterrarla». «¡Qué horror! ¿Y quién la enterró?» «No sé, tal vez el Estado. O puede que aún esté ahí, abandonada en el depósito».